Hay una versión de ti que lleva años saboteándote. No es tu jefe, no es el gobierno, no es el sistema que supuestamente está diseñado para mantenerte abajo. Es una versión de ti mismo que tiene miedo. Miedo al dinero, miedo a pedirlo, a cobrarlo, a acumularlo, a merecerlo. Y mientras esa versión exista dentro de ti, da igual lo que hagas, lo que aprendas, lo que intentes construir. Siempre habrá algo que lo destroce justo cuando empieza a funcionar. Siempre habrá una excusa, una duda, una razón de última hora para no cerrar el trato, para bajar el precio, para regalar lo que vale, para huir exactamente en el momento en que el dinero empieza a llegar. Hoy voy a hablar de esa versión. De dónde viene, de cómo opera, de por qué es tan difícil de ver y tan fácil de ignorar, y de cómo destruirla, no suavizarla, no negociar con ella, destruirla. Porque el hombre que quiere construir algo real en este mundo no tiene espacio para convivir con el miedo al dinero, no hay término medio. No hay coexistencia pacífica. O matas ese miedo o el miedo te mata a ti. Y cuando el miedo te mata a ti, no es dramático, no es un derrumbe visible, es simplemente que pasan los años y sigues en el mismo punto, trabajando mucho, ganando poco, viviendo por debajo de lo que eres capaz, y diciéndote a ti mismo que algún día las cosas cambiarán. Pero el algún día nunca llega, porque el problema no son las circunstancias externas, el problema es interno. Y los problemas internos no se resuelven cambiando de trabajo, de ciudad o de pareja, se resuelven cambiando de mentalidad, desde la raíz. Así que si estás listo para eso, si de verdad quieres destruir la versión de ti que le tiene miedo al dinero y construir en su lugar algo que funcione, algo que genere, algo que crezca, entonces sigue leyendo. Porque lo que te voy a decir hoy no lo encontrarás en ningún libro de finanzas. Está aquí, y es gratis. Aunque irónicamente, si lo aplicaras, valdrá más que cualquier inversión que hayas hecho en tu vida. Suscríbete ahora mismo. Aquí vas a encontrar verdades sobre mentalidad y dinero que nadie más te dice tan directamente. Dale al botón, y dime en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que en el fondo tenías miedo de ganar demasiado dinero? ¿Que algo dentro de ti frenaba justo cuando las cosas empezaban a funcionar? Escríbelo abajo, quiero leerlo, y quiero que sepas que no eres el único. Déjame empezar con algo que va a incomodarte. El miedo al dinero no se parece al miedo a las arañas, no se parece al miedo a las alturas, no es algo que sientes físicamente cuando el dinero aparece, es mucho más sutil, mucho más escurridizo, y exactamente por eso es mucho más destructivo. El miedo al dinero se disfraza de valores, se disfraza de humildad, se disfraza de espiritualidad, se disfraza de pragmatismo, y cuando te lo disfrazas de valores, es casi imposible verlo, porque parece lo opuesto de lo que es. Parece virtud, parece que eres una buena persona. Parece que no te has corrompido como esos otros que solo piensan en el dinero. Pero debajo de todo eso, si miras con honestidad, lo que hay es miedo. Miedo a fracasar si lo intentas de verdad. Miedo a cambiar si consigues lo que dices que quieres. Miedo a perder a las personas que te rodean si te vuelves diferente. Miedo a que el éxito te muestre exactamente quién eres, con todo lo bueno y con todo lo que falta por mejorar. El miedo al dinero se manifiesta de maneras muy concretas. El hombre que trabaja horas y horas y nunca cobra lo que vale. El que baja el precio antes de que el cliente siquiera lo pida. El que regala su tiempo con la excusa de ayudar, pero en el fondo no cree que lo que ofrece merece ser pagado. El que acumula conocimiento, habilidades, contactos, y aún así, nunca da el paso de monetizarlo. El que empieza negocios y los abandona cuando empiezan a tener tracción real. El que tiene oportunidades delante y las deja pasar con excusas perfectamente construidas. El que gana dinero en un periodo y lo destruye inconscientemente poco después. ¿Te reconoces en alguno de esos patrones? ¿Hay alguno que te resulte familiar? Porque si hay aunque sea uno, estás conviviendo con el enemigo. Y el enemigo no está fuera, está dentro. Y lleva más tiempo del que crees operando a pleno rendimiento mientras tú miras para otro lado. Yo lo vi en mí mismo en mis primeros años. No al principio, cuando no tenía nada y la falta de dinero era puramente circunstancial. Sino después, cuando empecé a tener oportunidades reales. Cuando la gente empezó a pedirme cosas por las que habría pagado, y yo las daba sin cobrar, o cobraba una fracción de lo que valían, y me decía que era generoso, que no quería ser el tipo de persona que monetiza todo, que el dinero no lo es todo. Y todo eso era verdad en parte, pero también era excusa.
Era el disfraz del miedo. El miedo a pedir y que me dijeran que no. El miedo a valorarme alto y que eso confirmara que no lo valía. El miedo a construir algo con el dinero como combustible y convertirme en alguien que no reconocía. El día que lo vi claro, que lo vi sin adornos y sin justificaciones, fue uno de los más incómodos de mi vida. Porque es muy difícil mirarte al espejo y decir, esto que llamo humildad en realidad es cobardía. Esto que llamo generosidad en realidad es autosabotaje. Esto que llamo no ser materialista en realidad es no creer que merezco construir algo grande. Duele admitirlo, mucho. Pero es exactamente ese dolor el que abre la puerta hacia algo diferente. Voy a hablarte de dónde viene el miedo al dinero, porque si no entiendes la raíz, no puedes arrancarla. Puedes cortar la rama que asoma, pero vuelve a crecer. Siempre vuelve a crecer porque la raíz está intacta. El miedo al dinero viene de lo que aprendiste sobre el dinero cuando todavía no tenías la capacidad de cuestionar lo que aprendías. Viene de lo que veías en casa, de lo que escuchabas en las conversaciones de los adultos, de las frases que se repetían en tu entorno como si fueran verdades absolutas, cuando en realidad eran solo las creencias limitantes de personas que tampoco habían resuelto su propia relación con el dinero. El dinero es la raíz de todos los males. Los ricos son egoístas o deshonestos. Mejor ser pobre pero honrado. El dinero cambia a las personas. No hay que hablar de dinero, es de mal gusto. Con lo que tenemos ya es suficiente. El trabajo honrado nunca hizo rico a nadie. Y mi favorita en el sentido más irónico posible, el dinero no da la felicidad. Esas frases, repetidas suficientes veces en los años en que tu cerebro aún no tenía filtros, se convierten en programación, en creencias que operan por debajo del nivel de la conciencia, que influyen en cada decisión que tomas sobre el dinero sin que te des cuenta de que están ahí, sin que sepas que son el motivo real de que hagas lo que haces. Y el resultado es un hombre que en teoría quiere ganar dinero, que dice que quiere tener éxito financiero, que ve vídeos sobre productividad y negocios y emprende cursos de inversión, pero que en la práctica sigue tomando decisiones que lo mantienen exactamente donde está, o peor, que lo hacen avanzar un poco y luego retroceder, porque el programa de fondo no ha cambiado, y el programa de fondo siempre gana a largo plazo. Esto no es teoría, es algo que veo constantemente. Hombres con talento real, con capacidades reales, con oportunidades reales, que se sabotean de maneras tan precisas y tan consistentes que no pueden ser casualidad. No es mala suerte, es programación ejecutándose puntualmente, y hasta que no la veas y la cambies de manera deliberada, va a seguir ejecutándose. ¿Cómo se cambia? No leyendo libros de afirmaciones positivas, no repitiendo frases de dinero ilimitado delante del espejo, no convenciéndote de que el dinero es bueno cuando en el fondo sigues creyendo que no lo mereces. Eso no funciona. La programación de fondo no se cambia con palabras superficiales. Se cambia con evidencia, con experiencias reales que contradigan la programación, con decisiones repetidas que demuestren, de manera tangible, que lo que creías sobre el dinero y sobre ti mismo estaba equivocado. Y eso requiere acción, acción incómoda, acción que activa el miedo y que eliges hacer de todas formas. Cobrar lo que vale lo que ofreces, aunque tengas miedo de que te digan que es demasiado. Pedir el aumento aunque tengas miedo del no. Cerrar el trato aunque tengas miedo de no cumplir. Invertir aunque tengas miedo de perder. Construir aunque tengas miedo de fallar. Cada una de esas acciones incómodas, si las ejecutas y el resultado es cualquier cosa salvo un desastre total, te da evidencia, y la evidencia, acumulada con el tiempo, cambia la programación de fondo mucho más eficazmente que cualquier afirmación. Ahora voy a hablar de algo que los gurús del dinero raramente mencionan porque no vende tan bien como las fórmulas fáciles: la identidad. Tu relación con el dinero no es solo un conjunto de comportamientos que puedes cambiar de manera aislada. Es parte de tu identidad, de quien crees que eres, del tipo de persona que crees que puede ganar dinero y del tipo de persona que crees que no puede. Y si en algún nivel profundo crees que tú perteneces al segundo grupo, ninguna estrategia financiera del mundo va a funcionar de manera sostenida, porque todas las estrategias se ejecutan desde la identidad, y la identidad siempre encuentra la manera de confirmar lo que cree que es verdad. El hombre que tiene una identidad de ganador no necesita esforzarse demasiado para ganar. Toma las decisiones de un ganador de manera más o menos natural. El hombre que tiene una identidad de alguien que no merece el dinero, aunque aprenda las mismas estrategias,
aunque tenga las mismas oportunidades, toma las decisiones de alguien que no va a ganar. No intencionalmente, no conscientemente, pero consistentemente. Así que la pregunta no es qué estrategia usar para ganar dinero. La pregunta es, ¿quién eres tú? En el nivel más profundo, en relación con el dinero. ¿Eres el tipo de hombre que genera riqueza o el tipo de hombre que la evita? ¿Eres el tipo de hombre que cobra lo que vale o el que regala lo que ofrece? ¿Eres el tipo de hombre que toma decisiones financieras desde la abundancia o desde el miedo? ¿Eres el tipo de hombre que tiene derecho a acumular, a crecer, a construir un legado financiero real? Si la respuesta honesta a alguna de esas preguntas genera incomodidad, ya sabes dónde está el problema. No en el mercado, no en la economía, no en tu falta de contactos, en tu identidad. Y cambiar la identidad es posible, pero requiere exactamente el tipo de trabajo que la mayoría de los hombres evita porque es incómodo, porque no tiene resultados inmediatos y porque no hay nadie aplaudiéndote mientras lo haces. Cambiar la identidad financiera empieza por decidir quién quieres ser. No vagamente, con precisión. El hombre que quiero ser gana cuánto al mes, tiene qué tipo de negocios, toma qué tipo de decisiones cuando el dinero está sobre la mesa, tiene qué actitud cuando hay una oportunidad, tiene qué relación con el riesgo, con la negociación, con el fracaso, con el éxito. Escríbelo, con detalle, no como fantasía, como descripción de una identidad que vas a construir. Y luego empieza a actuar como esa persona, no cuando tengas todo resuelto. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Porque la identidad no cambia esperando las condiciones perfectas. Cambia actuando como si ya fueras la persona que quieres ser, repetidas veces, durante el tiempo suficiente para que el cerebro actualice el programa. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Aquí hay más contenido de este nivel que te empuja donde necesitas ser empujado. Dale al botón. Y deja en los comentarios, ¿cuál es la creencia sobre el dinero que más te ha limitado hasta ahora? La que más reconoces como programación de tu entorno. Quiero leerla. Puede que ver la tuya por escrito te ayude a entender de dónde viene lo que te frena. Voy a hablar de algo concreto y práctico, de los patrones de comportamiento específicos en que el miedo al dinero se manifiesta y de cómo interrumpirlos. El primer patrón es el de infravalorarse. El hombre que infravalora lo que ofrece, lo hace por una razón muy precisa. Tiene miedo de que si pone el precio real, la respuesta sea que no vale tanto. Y esa respuesta confirmaría algo que ya cree en el fondo, que no es suficientemente bueno. Que lo que ofrece no tiene el valor que él quisiera que tuviera, así que mejor cobra menos y se asegura de que la gente acepte. Mejor no arriesgarse al rechazo que vendría de poner el precio correcto. El resultado de ese patrón es predecible. Trabajas el doble, ganas la mitad. Y la gente que te paga poco te trata como si valieras poco, porque le has dado la señal de que eso es lo que eres. Porque el precio no es solo un número, es una declaración de valor. Es la señal que mandas al mercado sobre lo que crees que mereces. Y el mercado, que no es estúpido, le toma la palabra. ¿Cómo interrumpir este patrón? La próxima vez que tengas que poner precio a algo, dobla el número que se te ocurra primero. Sí, doblarlo. No el número que crees que el mercado aceptará. No el número que te parece razonable basándote en lo que cobran los demás. El doble del número que se te ocurre primero. Y luego di ese número con calma y en silencio. Sin justificarlo, sin disculparte, sin añadir un pero para suavizarlo. Solo el número. Y espera la reacción. A veces habrá rechazo, pero habrá más síes de los que esperas. Y cada sí a ese precio más alto te da evidencia de que vales más de lo que creías. Evidencia que va directamente a combatir la programación de fondo. El segundo patrón es el de la inconsistencia estratégica. El hombre que tiene miedo al dinero tiene periodos de esfuerzo intenso, seguidos de sabotaje. Avanza, 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 y luego de repente para. O comete un error que deshace lo que había construido. O abandona justo cuando las cosas empezaban a coger velocidad. Y cuando le preguntas por qué, tiene razones. Siempre tiene razones. Pero las razones son el disfraz del sabotaje, porque inconscientemente ese hombre tiene miedo de llegar demasiado lejos, de convertirse en alguien diferente, de perder la identidad conocida aunque esa identidad lo mantenga atrapado. ¿Cómo interrumpir este patrón? Comprométete con un resultado específico durante un periodo de tiempo concreto, sin importar cómo te sientes a mitad del camino. No me refiero a trabajar sin sentido hasta agotarte.
Me refiero a que cuando llegue el momento de parar, de pivotar, de cambiar de dirección, te preguntes honestamente si esa decisión viene de la estrategia o del miedo, si viene de datos reales o de la incomodidad de estar creciendo, si viene de la razón o de la programación de fondo que quiere mantenerte donde estás. Esa pregunta honesta es la diferencia entre el hombre que llega y el que nunca termina de llegar. El tercer patrón es el de la generosidad compulsiva. El hombre que da siempre, que regala siempre, que nunca cobra, que siempre tiene una razón para hacer algo sin pedir nada a cambio. Ese hombre parece muy buena persona, y puede que lo sea, pero también puede ser que detrás de esa generosidad haya algo más oscuro, la incapacidad de creer que lo que ofrece tiene valor suficiente para ser pagado, o el miedo a que si cobra, la gente lo rechace o lo juzgue, o la necesidad de ser apreciado por dar, que es más cómoda que el riesgo de ser evaluado por lo que cobra. La generosidad es una virtud cuando viene de la abundancia, cuando tienes tanto que dar que regalarlo no cuesta nada, pero la generosidad que viene del miedo no es virtud, es autosabotaje con buenas intenciones. Y el resultado es el mismo, te quedas sin recursos mientras otros se llevan lo que ofreces sin devolver nada equivalente. ¿Cómo interrumpir este patrón? Empieza a cobrar por todo lo que tiene valor, no por las pequeñeces, por lo que realmente importa, por el conocimiento especializado, por el tiempo que escasea, por el resultado concreto que produces. Cobra, sin disculparte, y observa qué pasa. Observa si el mundo se acaba, o si, como yo te digo, el mundo te toma más en serio que antes. Hay un tema del que quiero hablar específicamente porque es el que más confunde a los hombres con buena formación moral y espiritual. La relación entre el dinero y los valores. Mucha gente, y entiendo de dónde viene esto porque yo también lo tuve que trabajar, siente una tensión entre querer dinero y ser buena persona. Como si las dos cosas fueran incompatibles. Como si cobrar lo que vales te convirtiera en alguien codicioso. Como si acumular riqueza fuera necesariamente señal de que alguien en algún lugar está siendo explotado. Como si el hombre bueno tuviera que mantenerse en la modestia económica para demostrar que su carácter no está corrompido por el dinero. Eso es una mentira. Y una mentira particularmente cruel porque usa los valores del hombre contra sí mismo. El dinero en sí mismo no tiene moralidad. Es una herramienta, un medio de intercambio, una medida de valor. No es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es lo que hace el hombre con él. Y el hombre bueno con dinero puede hacer infinitamente más bien que el hombre bueno sin dinero. Puede proteger a su familia mejor, puede contribuir a su comunidad más, puede crear oportunidades para otros, puede construir cosas que duran, puede ejercer influencia en el mundo de manera que el hombre sin recursos no puede. Así que el argumento de que el dinero y los valores son incompatibles es exactamente al revés. Si eres genuinamente un hombre de valores, tienes la obligación de construir el mayor poder económico posible, porque ese poder económico amplifica tu capacidad de hacer lo que tus valores te dicen que hagas. Amplifica tu capacidad de proteger, de construir, de crear, de influir de manera positiva. El hombre bueno que se mantiene pobre voluntariamente por espiritualidad mal entendida no está siendo más virtuoso, está siendo menos efectivo, está limitando el alcance de su impacto. Está sacrificando resultados reales en el mundo por una sensación interna de pureza que en realidad tiene más que ver con el miedo que con la virtud. Los mejores líderes religiosos de la historia no eran pobres. Los que construyeron las instituciones más duraderas, los que generaron el mayor impacto en sus comunidades y en la historia, tenían acceso a recursos. Los recursos no los corrompieron, sus valores los guiaron en el uso de esos recursos, y lo mismo puede ser verdad para ti. Voy a hablarte ahora de la negociación, porque la negociación es el campo de batalla donde el miedo al dinero se manifiesta de la manera más clara y más costosa. El hombre con miedo al dinero no sabe negociar, o más exactamente, sabe negociar en teoría, pero cuando llega el momento real, cuando hay alguien al otro lado de la mesa y el dinero está sobre ella, ese hombre se encoge, cede demasiado pronto, acepta lo primero que le ofrecen, baja el precio antes de que se lo pidan, y luego se dice que fue flexible, que fue razonable, que no quería parecer codicioso, cuando en realidad tuvo miedo y capitulé. La negociación no es una guerra, pero tampoco es una sesión de terapia en que todos tienen que salir sintiéndose bien. La negociación es un intercambio de valor entre dos partes que tienen intereses parcialmente alineados y parcialmente opuestos.
y el hombre que negocia desde el miedo pierde sistemáticamente ante el hombre que negocia desde la seguridad. ¿Qué diferencia al que negocia desde la seguridad? Primero, sabe exactamente lo que vale lo que ofrece. Tiene claridad sobre el valor que entrega y no necesita que la otra parte lo valide para creerlo él mismo. Segundo, puede retirarse, puede decir que no, puede levantarse de la mesa si el precio no es el correcto, y esa capacidad de retirarse es la fuente de todo poder en una negociación. El hombre que necesita demasiado el trato siempre pierde ante el hombre que puede prescindir de él. Tercero, no tiene miedo al silencio. Después de decir un precio, puede quedarse en silencio sin necesitar llenar ese silencio con explicaciones, justificaciones o rebajas. El silencio en la negociación es poder, y el hombre con miedo al silencio lo llena de concesiones. ¿Cómo desarrollar esa seguridad en la negociación? Practicando, no en el teatro de tu cabeza, en situaciones reales. Empieza pequeño si hace falta. Negocia el precio de cosas cotidianas. Pide descuentos donde no estás acostumbrado a pedirlos. Practica decir un número y quedarte callado. Practica la frase "no es suficiente" sin añadir nada más. Practica retirarte de algo que no cumple tus condiciones. Cada una de esas prácticas pequeñas es entrenamiento para las negociaciones grandes. Y cuando llegue la negociación grande, no es el momento de aprender, es el momento de ejecutar. Quiero hablar de algo que pocas personas conectan con el miedo al dinero, pero que en mi experiencia está íntimamente relacionado: la manera en que defines el éxito. El hombre con miedo al dinero suele tener una definición de éxito que excluye el dinero, o que lo minimiza. Éxito es ser feliz. Éxito es tener buenas relaciones. Éxito es hacer lo que amas. Éxito es contribuir a la sociedad. Y todas esas cosas pueden ser parte del éxito, absolutamente. Pero cuando la definición de éxito excluye sistemáticamente el componente financiero, cuando hay una incomodidad real con incluir el dinero en lo que aspiras a tener, eso no es sabiduría. Es el miedo al dinero redefiniendo el éxito para que no incluya lo que da miedo conseguir. El éxito real es multidimensional, incluye la salud, las relaciones, el propósito, la libertad y también el dinero. El dinero no es el único indicador ni el más importante, pero excluirlo de la ecuación no es iluminación espiritual. Es programación limitante ejecutándose con elegancia filosófica. El hombre que de verdad no necesita el dinero porque ha alcanzado la libertad financiera desde la que puede elegir incluirlo o no, ese hombre puede hablar de la importancia relativa del dinero con credibilidad. El hombre que dice que el dinero no importa mientras sigue sin poder pagar sus facturas sin estrés, ese hombre no está siendo sabio, está siendo víctima de sus propias limitaciones y llamándolas virtud. Incluye el dinero en tu definición de éxito, con precisión, con números concretos, con fechas, no como el único indicador, pero sí como un indicador legítimo y necesario, y observa cómo esa inclusión activa la incomodidad que llevas dentro. Esa incomodidad es exactamente el miedo del que estamos hablando, y necesitas verlo para poder trabajar con él. Hay algo que me parece fundamental hablar con respecto al entorno. El miedo al dinero no existe en el vacío, existe en un contexto social, en un entorno de personas, y ese entorno puede ser el mayor aliado o el mayor obstáculo en el proceso de cambiar tu relación con el dinero. El hombre que está rodeado de personas que tienen miedo al dinero, que critican a los que ganan mucho, que ven el éxito financiero de otros como amenaza o como evidencia de algo negativo, ese hombre tiene un trabajo doble. Tiene que cambiar su propia programación interna y además resistir la presión constante de un entorno que empuja en dirección contraria. Y esa presión del entorno es real, muy real. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a cobrar más, a tomar decisiones más ambiciosas, a construir algo que antes no considerabas posible, las personas a tu alrededor reaccionan. Algunos con apoyo genuino, pero muchos con incomodidad, con comentarios velados, con el famoso "no te pongas así" o "no te olvides de dónde vienes" o "antes eras más de los nuestros". Esos comentarios no vienen de la maldad, vienen del miedo de los demás, de la incomodidad que les genera verte crecer cuando ellos no crecen, de la amenaza implícita que representa tu avance para sus propias justificaciones de no avanzar. Y la tentación de bajar el ritmo para no perturbar el equilibrio del grupo es enorme, porque somos animales sociales, necesitamos la pertenencia, y el precio de la pertenencia a ciertos grupos es no crecer más rápido que el grupo. Tienes que decidir qué precio estás dispuesto a pagar.
Si el precio de pertenecer a tu grupo actual es mantenerte por debajo de tu potencial, ese precio es demasiado alto. No estoy diciendo que cortes con todos tus amigos y tu familia mañana. Estoy diciendo que seas consciente de la dinámica y que busques activamente personas que estén construyendo cosas, que tengan una relación sana con el dinero, que aplaudan tu crecimiento en lugar de temer lo que el crecimiento dice sobre ellos. Porque el entorno moldea la programación tanto o más que la historia familiar. Y si cambias el entorno, cambias la programación con el tiempo, no de golpe, pero con consistencia y paciencia, el efecto es real y medible. Voy a hablar ahora de algo que es completamente contraintuitivo para la mayoría de los hombres que conozco: la relación entre el miedo al dinero y el riesgo. La mayoría asumiría que el hombre con miedo al dinero evita el riesgo, y en ciertos contextos eso es cierto, pero en otros ocurre exactamente lo contrario. El hombre con miedo al dinero a veces toma riesgos absurdamente altos, no desde la estrategia, desde la inconsciencia. Desde la necesidad de resolver el problema del dinero de golpe, de una vez, para no tener que seguir conviviendo con la incomodidad de no tenerlo. Eso se manifiesta en las apuestas de alto riesgo sin preparación, en los esquemas de enriquecimiento rápido, en las inversiones que suenan demasiado bien para ser verdad y que inevitablemente no lo son, en los negocios que se abren sin plan real porque la urgencia de ganar es mayor que la disposición a construir de manera metódica. El resultado en esos casos es predecible. El dinero llega brevemente, si es que llega, y luego desaparece, y el hombre vuelve a donde estaba, confirmando la creencia de fondo de que el dinero no es para él, sin entender que el problema no era la oportunidad, era la relación con el dinero que lo llevó a gestionarla de esa manera. El hombre que tiene una relación sana con el dinero no busca resolver el problema financiero de golpe. Entiende que la riqueza se construye con tiempo, con consistencia, con la paciencia estratégica de alguien que sabe que el proceso funciona si se sigue correctamente. No tiene urgencia porque no tiene miedo, y sin miedo puede tomar los riesgos correctos en el momento correcto, con la preparación correcta. Ese tipo de riesgo es completamente diferente del riesgo que toma el hombre asustado, y los resultados también son completamente diferentes. Llegamos ahora a algo que me parece absolutamente central y que quiero que te quedes con esto aunque olvides todo lo demás. La relación entre el dinero y la libertad. El dinero no es el objetivo final, nunca lo ha sido. El dinero es el instrumento con el que compras libertad. Libertad de tiempo, libertad de elección, libertad de movimiento, libertad de poder decir que no a lo que no quieres y sí a lo que sí quieres. Libertad de proteger a las personas que te importan. Libertad de construir cosas que importen más allá de tu propia supervivencia. Y cuando lo ves así, cuando el dinero no es un fin en sí mismo sino el instrumento de la libertad más concreta y más práctica que existe, la relación con él cambia, porque entonces ya no es sobre el dinero, es sobre la vida que quieres vivir, es sobre el hombre que quieres ser, es sobre el impacto que quieres tener, y el dinero es simplemente la herramienta necesaria para que eso sea posible. Un hombre que tiene claridad sobre la libertad que quiere, tiene una motivación completamente diferente para construir riqueza, que el hombre que solo quiere dinero por el dinero. Porque la libertad es concreta. Puedes describir cómo se ve, puedes describir cómo se siente, puedes describir exactamente cuánto dinero necesitas para cada dimensión de esa libertad. Y esa concreción convierte el objetivo nebuloso de ganar dinero en un mapa con destino definido. ¿Cuánto necesitas al mes para no tener que preocuparte por los gastos básicos? ¿Cuánto para poder dedicar el tiempo que quieres a lo que más importa? ¿Cuánto para poder dar a las personas que quieres lo que necesitan? ¿Cuánto para poder dejar un legado que trascienda tu vida? Pon números, fechas, etapas, convierte la aspiración vaga en un plan con métricas, porque el hombre que sabe exactamente a dónde va, puede medir si está avanzando en la dirección correcta. El hombre que solo sabe que quiere más dinero, no tiene manera de saber si está progresando o dando vueltas en círculos. Quiero hablar de una cosa más antes de cerrar, del legado. No en el sentido grandilocuente de la palabra, en el sentido más concreto y más inmediato. Lo que les dejas a las personas que vienen después de ti. El hombre que construyó riqueza real tiene opciones que el que no la construyó no tiene. Puede darles a sus hijos un punto de partida diferente. Puede construir algo que trascienda su propia vida. Puede tener influencia en su comunidad de maneras que el hombre sin recursos no puede tener. Puede crear oportunidades para otros que de otra manera no existirían.
Puede hacer que su paso por el mundo deje algo más que el recuerdo de alguien que trabajó mucho y no llegó a ningún lado en particular. Y eso no es materialismo, es responsabilidad. Es entender que la riqueza que construyes no es solo para ti. Es para todos los que vendrán después, y para todos los que podrían beneficiarse de lo que eres capaz de crear cuando no estás frenado por el miedo al dinero. El hombre que destruye la versión de sí mismo que le tiene miedo al dinero, no lo hace solo por él. Lo hace por todos los que dependen de él, por todos los que podrían beneficiarse de su éxito, por todos los que, si él fracasa en construir su potencial, se ven privados de algo que él habría podido darles. Esa perspectiva, cuando la tienes de verdad, cambia la textura de la motivación. Ya no es sobre ti, es sobre algo más grande. Y eso hace que el trabajo, el sacrificio, el enfrentamiento con el miedo, la negociación incómoda, el precio más alto, todo eso adquiere un significado que va mucho más allá de la cuenta bancaria. Así que hoy te voy a pedir una sola cosa. Identifica el patrón concreto en que el miedo al dinero opera en tu vida. No en abstracto. ¿Cuál es el comportamiento específico que repites y que te mantiene por debajo de lo que eres capaz? ¿Infravaloras lo que ofreces? ¿No cierras los tratos cuando los tienes delante? ¿Gastas inconscientemente el dinero que acumulas? ¿Evitas las oportunidades con el potencial real de crecer? Identifícalo, con precisión, sin juzgarte, con la frialdad de alguien que está diagnosticando un problema para poder resolverlo. Y luego, hoy, da una acción concreta que vaya en la dirección opuesta a ese patrón. Una sola. No tienes que resolver todo de golpe, solo interrumpir el patrón una vez. Y mañana interrumpirlo otra vez. Y pasado, otra vez. Y con el tiempo, esa interrupción consistente cambia la programación, cambia la identidad, cambia los resultados. Deja de convivir con el miedo al dinero. No merece tu hospitalidad. No te ha dado nada que valga la pena. Solo te ha mantenido por debajo de lo que eres capaz, y ya llevas suficiente tiempo ahí abajo. El hombre que deberías ser te está esperando al otro lado del miedo. No es un hombre diferente en su carácter o en sus valores. Es el mismo hombre, pero sin la cadena que lo retiene. El mismo hombre que crees que eres, pero actuando a la altura de lo que realmente puede. Ese hombre no llega solo, tienes que ir a buscarlo, y el camino empieza exactamente aquí, en este momento, en esta decisión. Destruye la versión de ti que le tiene miedo al dinero. No mañana, ahora. Suscríbete si te gustó el video. Aquí vas a encontrar más verdades de estas que te golpean donde tienen que golpearte para que algo cambie de verdad. Dale al botón ahora, y deja en los comentarios qué vas a hacer diferente desde hoy. Una acción concreta. Un patrón que vas a interrumpir. Una decisión que has estado posponiendo por el miedo del que hemos hablado. Escríbelo. El compromiso público vale más de lo que crees. Y otros hombres que están en el mismo punto necesitan leer que hay alguien que también decidió moverse. Nos vemos en el siguiente. El precio invisible de tener miedo al dinero. Hay un coste que nadie contabiliza. No está en ninguna hoja de cálculo. No aparece en ningún estado de resultados. Pero es el coste más alto que puede pagar un hombre en su vida. Es el coste del potencial no realizado. Del talento que existe, pero que nunca se convirtió en resultados concretos. De los años que pasaron mientras el miedo al dinero tomaba decisiones en lugar de tomártelas tú. Ese coste es invisible, porque no se ve directamente. Lo que se ve es el trabajo que haces, las horas que pones, las intenciones que tienes, y todo eso parece suficiente desde fuera. Pero lo que no se ve es la brecha entre lo que produces y lo que cobras, entre lo que vale lo que ofreces y lo que pides por ello, entre el negocio que tienes y el negocio que tendrías si no hubiera nada frenándote desde dentro. Esa brecha es el coste invisible, y acumulada durante meses, durante años, durante décadas, es enorme, no en términos abstractos, en términos muy concretos, en euros o dólares que no entraron en tu cuenta, en oportunidades que dejaste pasar, en relaciones profesionales que no se construyeron porque no tomaste la iniciativa, en proyectos que no se lanzaron porque el miedo venció a la acción. Todo eso tiene un precio real, y ese precio lo has estado pagando en silencio. No te lo digo para que te sientas mal, te lo digo para que entiendas la urgencia. Porque si ese precio te parece irrelevante, si no te genera ninguna reacción, entonces quizás el problema es mayor de lo que crees. Pero si al leer esto sientes algo, si hay algo que se mueve dentro, si reconoces aunque sea una fracción de lo que describo, entonces hay algo en ti que sabe que puede ser diferente, que sabe que lo que existe ahora no es el techo,
que sabe que hay más al otro lado del miedo. Escucha eso, esa parte que sabe, que reconoce, que ya no está dispuesta a seguir pagando el coste invisible del miedo al dinero. Porque esa parte es la que va a construir lo que el miedo ha estado impidiendo que construyas. Lo que cambia cuando destruyes el miedo. Quiero que imagines, de manera muy concreta, cómo sería tu vida si el miedo al dinero no existiera. No una fantasía desconectada de la realidad. Una proyección honesta basada en lo que ya sabes que puedes hacer. Sin el miedo, cobras lo que vale lo que ofreces desde el primer día. Sin esperar a que alguien te dé permiso. Sin necesitar que el mercado te convenza de que eres suficientemente bueno. Solo cobras lo que vale porque tienes la claridad de que lo que ofreces tiene ese valor y el derecho de pedirlo sin disculparte. Sin el miedo, no huyes de las oportunidades cuando se presentan. Las evalúas con calma, identificas las que tienen sentido y las persigues con toda la energía que tienes. Y las que no tienen sentido, las descartas sin miedo de haberte perdido algo, porque desde la seguridad, la abundancia de oportunidades se percibe muy diferente a la escasez que percibe el hombre asustado. Sin el miedo, negocias desde la fortaleza. Sabes lo que vale lo que tienes. Sabes lo que necesitas. Y entras a cada conversación sobre dinero con la tranquilidad de quien puede retirarse si el acuerdo no es el correcto. Esa tranquilidad cambia completamente la dinámica y cambia los resultados. Sin el miedo, acumulas sin destruir. No gastas inconscientemente lo que ganas para no tener que gestionar el éxito. No creas dramas en los negocios que fuerzan el fracaso cuando estás cerca del nivel siguiente. No saboteas las relaciones que podrían llevarte más lejos. Simplemente construyes. Con paciencia, con consistencia. Con la seguridad de que el proceso tiene sentido y de que lo que estás construyendo tiene valor. Sin el miedo, el dinero que entra no activa la culpa. No activa la necesidad de regalarlo todo para no sentirte codicioso. No activa el impulso de gastarlo antes de que desaparezca, como si no merecieras tenerlo. Solo existe, como el recurso que es, el instrumento de la libertad que quieres construir, y lo gestionas con la misma racionalidad fría con que gestionas cualquier otro recurso. Ese hombre, el que acabas de imaginar, no es un personaje de ficción, es una posibilidad real. Es la versión de ti sin el miedo, y está más cerca de lo que crees si empiezas hoy a tomar las decisiones que lo acercan en lugar de las que lo alejan. El sistema que te mantiene en el miedo. Quiero hablar de algo que incomoda, pero que es completamente cierto. El sistema económico en que vivimos, en muchos de sus aspectos, está diseñado para que la mayoría de la gente tenga una relación mediocre con el dinero. No porque haya una conspiración oscura, sino porque el sistema funciona mejor cuando la mayoría consume en lugar de construir. Cuando la mayoría trabaja para el capital de otros en lugar de construir el suyo propio. Cuando la mayoría vive de nómina en lugar de construir activos que generen ingresos independientes. Eso no es inevitable, pero es lo que pasa por defecto cuando no tomas una decisión consciente de ir en dirección contraria. Y el miedo al dinero es el mecanismo perfecto que te mantiene en el default del sistema. Porque si tienes miedo de ganar demasiado, nunca vas a construir independencia financiera real. Y si no tienes independencia financiera, dependes del sistema para sobrevivir. Y la dependencia es exactamente lo que el sistema necesita para funcionar. No estoy diciendo que el sistema sea tu enemigo o que debas destruirlo. Estoy diciendo que dentro del sistema hay espacio para los que deciden construir en lugar de solo consumir. Y que si no ocupas ese espacio, alguien más lo hará. Y ese alguien más tendrá las opciones que tú no tienes, no porque sea más inteligente o más capaz que tú, sino porque decidió ocupar ese espacio mientras tú miraste hacia otro lado. El hombre que destruye el miedo al dinero no está en guerra con el sistema. Está usando el sistema de manera más inteligente. Está aprovechando las mismas reglas que aplican para todos, pero que muy pocos entienden y aplican correctamente. Está construyendo dentro del sistema en lugar de ser construido por él. Esa distinción importa, porque el hombre que construye dentro del sistema tiene opciones. Puede elegir con quién trabaja, qué hace, dónde vive, cómo gasta su tiempo. Y esas opciones son exactamente lo que la libertad financiera significa en términos prácticos. No riqueza infinita, opciones. La capacidad de elegir en lugar de aceptar lo que el sistema ofrece por defecto. Construir la nueva identidad, paso a paso. Voy a ser muy concreto ahora, porque la filosofía sin aplicación práctica es entretenimiento.
Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para que cuando termines de leer esto, hagas algo diferente, algo concreto que empiece a cambiar la trayectoria. Paso 1. Identifica tu programación. Durante los próximos 3 días, observa sin juzgar cada vez que tomes una decisión relacionada con el dinero. Cada vez que cobres algo, cada vez que pongas precio a algo, cada vez que evalúes una oportunidad, cada vez que gastes o decidas no gastar. Observa la emoción que acompaña esa decisión. ¿Hay miedo? ¿Hay culpa? ¿Hay vergüenza? ¿Hay urgencia irracional? Toma nota. No para machacarte, para ver el patrón, para conocer al enemigo con la precisión que merece. Paso 2. Define la identidad que quieres tener, con la concreción que te pedía antes. El hombre que quieres ser en relación con el dinero, no el millonario fantástico. El hombre real, con una relación sana, estratégica y generadora con el dinero. El que cobra lo que vale, el que negocia desde la fortaleza, el que acumula con paciencia, el que toma decisiones financieras con claridad y sin miedo. Escríbelo, descríbelo con tanto detalle como puedas. Paso 3. Identifica la acción más incómoda que esa identidad haría que tú no haces ahora. La cosa específica que la persona que quieres ser haría de manera natural y que tú llevas tiempo evitando. Puede ser cobrar más. Puede ser cerrar un trato que llevas semanas dejando en el aire. Puede ser hacer una propuesta que da miedo. Puede ser decir que no a algo que aceptas por miedo a perder la oportunidad. Identifica esa acción con precisión. Paso 4. Haz esa acción hoy. No cuando estés listo, hoy. Con el miedo puesto, con la incomodidad activa, con el temblor en las manos si hace falta, pero hoy. Porque el hábito de actuar a pesar del miedo se construye exactamente de esta manera, con la primera vez, y luego con la segunda, y con la tercera, hasta que actuar desde la identidad nueva es más natural que actuar desde el miedo antiguo. Paso 5. Registra el resultado. No para celebrar si salió bien, ni para hundirte si no salió perfectamente. Para tener datos. Para ver qué pasó en realidad versus lo que el miedo predijo que iba a pasar. En la mayoría de los casos, la realidad es mucho menos catastrófica que la predicción del miedo. Y ese contraste, documentado repetidamente, es lo que cambia la programación de fondo con el tiempo. Ese es el sistema. No es glamuroso. No es una revelación mágica. Es trabajo deliberado, incómodo y consistente. Exactamente el tipo de trabajo que la mayoría de los hombres evita, porque es difícil, y porque los resultados no son inmediatos. Y exactamente por eso, los resultados, cuando llegan, pertenecen solo a los que hicieron ese trabajo. El hombre que ya no tiene miedo. Quiero cerrar con una imagen. Con una descripción concreta de cómo es el hombre que ha destruido el miedo al dinero. No para idolatrarlo, para que tengas una referencia clara de hacia dónde vas. Ese hombre se levanta con claridad sobre lo que está construyendo, no con ansiedad sobre lo que podría perder, con la dirección de alguien que sabe a dónde va y por qué. Y esa claridad de dirección genera una energía que el hombre asustado nunca tiene, porque el asustado gasta energía en el miedo. El que no tiene miedo invierte toda esa energía en la construcción. Ese hombre toma decisiones financieras con calma. No porque sea impasible o no sienta las presiones que siente cualquier hombre, sino porque tiene la perspectiva que da la seguridad interna. Puede evaluar las opciones sin que el miedo distorsione el análisis. Puede decir no cuando conviene sin miedo a perder demasiado. Puede decir sí cuando conviene sin miedo de comprometerse demasiado. Ese hombre no necesita que nadie le diga que lo está haciendo bien. Tiene sus propios parámetros de éxito, sus propias métricas, y los revisa regularmente, los ajusta cuando hace falta, y sigue avanzando con la constancia de alguien que confía en el proceso, aunque no vea todavía el resultado final. Ese hombre tiene una relación sana con el éxito de los demás. No lo ve como amenaza. No le genera envidia, porque la envidia es la emoción del que no cree que él también puede lograrlo. Lo ve como evidencia, como demostración de que es posible, y en lugar de resentirlo, lo estudia. Lo analiza. Lo usa como información sobre qué funciona y qué no funciona. Ese hombre contribuye desde la abundancia. Da porque tiene. No da para compensar la sensación de que no tiene derecho a tener. No da para comprar la aprobación de los que podrían criticarle por su éxito. Da porque la capacidad de dar es uno de los privilegios que ha construido y que valora como tal. Ese hombre eres tú, sin el miedo que lleva tiempo ocupando el espacio que debería ser tuyo,
sin la programación que heredaste de entornos que no tenían respuestas mejores, sin la identidad limitante que te ha mantenido por debajo de lo que realmente puedes. El trabajo de destruir esa versión asustada es tuyo, nadie puede hacerlo por ti, pero tampoco nadie puede impedirte que lo hagas si decides hacerlo, y la decisión, como siempre, es exactamente eso. Una decisión que puedes tomar ahora, antes de que termines de leer esto, antes de que el momento pase y vuelvas a la inercia de lo de siempre. ¿Cuánto tiempo más vas a compartir tu vida interior con el miedo al dinero? ¿Cuántos años más vas a pagar ese coste invisible? ¿Cuántas oportunidades más van a pasar mientras esa versión asustada de ti toma las decisiones? Tú decides. Siempre fuiste tú quien decidía, solo que a veces lo decidía el miedo antes de que tú pudieras intervenir. Hoy, puedes intervenir tú primero. Destruye esa versión y construye la que siempre debiste ser. Lo que el dinero revela sobre ti. Hay una verdad incómoda que los hombres que construyen riqueza aprenden antes o después. El dinero no te cambia. Revela lo que ya eres. Si eres un hombre de principios y ganas dinero, vas a ser un hombre de principios con más capacidad de acción. Si eres un hombre inseguro y ganas dinero, vas a ser un hombre inseguro con más ruido a su alrededor. Si eres un hombre generoso y ganas dinero, vas a tener más con qué ser generoso. Si eres un hombre que se autodestruye con cualquier cosa que funciona, el dinero solo te dará más material para autodestruirte más rápido. Esta verdad asusta a mucha gente, y tiene sentido que asuste, porque implica una responsabilidad enorme. Si el dinero solo amplifica lo que ya hay, entonces antes de construir dinero tienes que construirte a ti mismo. Tienes que tener suficiente claridad sobre quién eres y sobre qué valores guían tus decisiones, para que cuando el dinero llegue, lo que se amplifique sea algo que valga la pena amplificar. Y eso es exactamente lo que destruir el miedo al dinero requiere. No solo el trabajo de cobrar más y negociar mejor y acumular con más inteligencia, también el trabajo interior de convertirte en el tipo de hombre que puede manejar la riqueza sin que le destruya. El tipo de hombre que tiene suficiente carácter para que el dinero sea un instrumento y no un amo. Los hombres que ganan mucho dinero y pierden todo en pocos años, no lo pierden porque el mercado los traicionó. Lo pierden porque no habían hecho ese trabajo interior. Porque el dinero amplificó la inestabilidad que ya había dentro, la necesidad de aprobación, la incapacidad de planificar a largo plazo, el impulso de gastar como señal de valor, la desconfianza en sí mismos que los llevó a malas decisiones bajo presión. El hombre que hace el trabajo interior primero, que destruye el miedo al dinero desde la raíz y no solo modifica los comportamientos superficiales, ese hombre puede manejar el éxito cuando llega, puede crecer de manera sostenida, puede construir algo que dure. No porque sea perfectamente disciplinado o perfectamente inteligente, sino porque tiene la base correcta, y sobre una base correcta se puede construir cualquier cosa. El dinero como energía y cómo se mueve. Quiero hablar de algo que puede sonar abstracto, pero que tiene implicaciones muy concretas. El dinero se comporta de maneras que reflejan la energía con que lo tratas. No en un sentido místico, en un sentido completamente práctico. El hombre que tiene miedo al dinero lo repele, no de manera mágica, de maneras muy concretas y medibles. Fija precios bajos que atraen a clientes que valoran poco lo que hace y que por tanto lo tratan con poco respeto. Evita las conversaciones sobre dinero que producirían acuerdos mejores. Gasta el dinero que llega de manera que confirma la creencia de que no está destinado a tenerlo. Evita las inversiones que harían crecer lo que tiene, porque invertir requiere confiar en el proceso y en uno mismo. Y el resultado de todos esos comportamientos es que el dinero no fluye hacia él de manera sostenida, lo cual confirma la creencia de que no es para él, lo cual mantiene los comportamientos, lo cual produce los mismos resultados. Un círculo vicioso perfecto. El hombre que tiene una relación sana con el dinero hace exactamente lo contrario en cada uno de esos puntos. Fija precios que atraen a clientes que valoran lo que hace. Tiene conversaciones sobre dinero con claridad y sin incomodidad. Gestiona el dinero que llega de manera que lo hace crecer o al menos lo preserva. Invierte en oportunidades que tienen sentido porque confía en su capacidad de evaluar y de ejecutar. Y el resultado de esos comportamientos es que el dinero fluye hacia él de manera más consistente, lo cual refuerza la creencia de que puede generarlo, lo cual mantiene los comportamientos, lo cual produce más resultados. Un círculo virtuoso. La diferencia entre los dos círculos no es de talento,
No es de inteligencia, no es de contexto, es de mentalidad, de la programación que opera por debajo de las decisiones visibles. Y esa programación se puede cambiar. Ya te he dicho cómo. Lo que falta es que lo hagas. El error que cometen los que empiezan a ganar. Hay un error que cometen muchos hombres cuando empiezan a ganar dinero después de un periodo de escasez. Un error que parece lógico en el momento pero que tiene consecuencias que los devuelven exactamente donde estaban. Y se llama gasto reactivo. El gasto reactivo es cuando el dinero que entra se gasta casi de inmediato en todo lo que se había postergado durante el periodo de escasez. El coche que se quería, la ropa que se necesitaba, las salidas que no se podían permitir, el apartamento mejor, y todo eso de golpe en cuanto llega el primer flujo real de dinero. Porque la necesidad de demostrar a uno mismo y al mundo que el dinero llegó es más urgente que la necesidad de construir algo sostenible con ese dinero. El resultado es predecible. El dinero que entró sale con rapidez. Y el hombre vuelve exactamente a donde estaba, con la frustración adicional de haber tenido algo y haberlo perdido. Lo cual refuerza la creencia de que el dinero no está destinado a él, lo cual alimenta el miedo, lo cual produce más comportamientos autosaboteadores. ¿Cómo se evita esto? Con una regla simple, pero que requiere una disciplina real para aplicarla cuando el dinero empieza a llegar. Antes de gastar un solo euro en nada que no sea estrictamente necesario, separa un porcentaje fijo para construir, para invertir, para hacer crecer lo que tienes. Ese porcentaje puede empezar pequeño. El monto no importa tanto como el hábito. El hábito de que cuando llega el dinero, una parte va a construir antes de que una parte vaya a consumir. Esa distinción, construir antes de consumir, es la diferencia entre el hombre que acumula riqueza y el que vive en el ciclo interminable de ganar y gastar, sin llegar nunca a ningún lado. Y es completamente contraintuitiva para el hombre que viene de la escasez, porque la escasez genera urgencia de consumir. Pero aplicarla, incluso cuando la urgencia es real, es la señal más clara de que el miedo al dinero está siendo reemplazado por una relación más adulta y más estratégica con él. La conversación sobre dinero que deberías tener contigo mismo. Voy a pedirte algo concreto. Algo que puede ser incómodo pero que si lo haces con honestidad te va a dar más claridad sobre tu situación financiera real que cualquier curso o libro sobre finanzas personales. Siéntate solo, sin distracciones, y tenle honestamente esta conversación a ti mismo, en papel o en voz alta. ¿Cuánto dinero tengo ahora mismo? No lo que querría tener, lo que tengo, incluyendo deudas, incluyendo activos, incluyendo ingresos y gastos reales. El número real. No aproximado, real. ¿Cuánto dinero necesito para vivir con comodidad real cada mes? No con lujo. Con la comodidad que te permitiría trabajar sin el estrés de la escasez. Ese número específico. ¿Cuánto dinero necesito para tener independencia financiera real? Eso que en términos técnicos se llama el punto en que tus activos generan lo suficiente para cubrir tus gastos sin que tengas que trabajar si no quieres. Ese número específico. ¿Cuánto estoy generando actualmente? No cuánto trabajo, cuánto genero. La diferencia entre los dos puede ser enorme y revelar mucho sobre la relación con el dinero. ¿Qué acciones concretas están entre donde estoy ahora y donde quiero estar? No en abstracto, con nombres, fechas y números. ¿Cuál de esas acciones llevo más tiempo evitando y por qué? Esa última pregunta es la más importante. La respuesta a esa pregunta es exactamente donde vive el miedo al dinero en tu caso específico. Y una vez que lo identifiques con esa precisión, tienes una dirección concreta hacia dónde apuntar el trabajo. Cuando el dinero llega, ¿cómo no arruinarlo? Hay un momento que muchos hombres que han trabajado su relación con el dinero no esperan. El momento en que el dinero llega de verdad y de manera sostenida por primera vez. Y ese momento, paradójicamente, puede ser tan desestabilizador como el periodo de escasez. Porque cuando el dinero llega, llegan también las decisiones de nivel siguiente. Las decisiones sobre cómo invertirlo, sobre qué construir con él, sobre quién puede ayudarte a gestionarlo y a quién no puedes darle ese acceso, sobre cómo mantenerlo cuando las circunstancias cambian. Sobre cómo seguir generando cuando lo que generó el primer flujo ya no funciona de la misma manera. Esas decisiones requieren exactamente el tipo de claridad y de seguridad interior que el hombre con miedo al dinero no tiene desarrollada. Y por eso muchos hombres que llegan a ese punto de inflexión lo gestionan mal, no porque sean estúpidos, porque no habían hecho el trabajo interior que ese nivel de decisiones requiere.
La preparación para ese momento empieza ahora, no cuando el dinero llegue, ahora. Significa construir el conocimiento financiero básico, significa desarrollar la claridad sobre tus valores y sobre cómo quieres que esos valores guíen las decisiones financieras. Significa construir la identidad del hombre que puede manejar el éxito con la misma estabilidad con que maneja los reveses. Significa desarrollar los hábitos que sostendrán la riqueza cuando llegue, no solo los que la generarán. El trabajo no para cuando el dinero llega. De hecho, en ciertos aspectos se intensifica. Pero si has hecho el trabajo previo de destruir el miedo al dinero de verdad, desde la raíz, ese trabajo de nivel siguiente no te aplasta. Lo abordas desde la misma perspectiva clara y estratégica con que abordaste el trabajo inicial. Con la confianza de alguien que ya demostró que puede crecer. Con la humildad de alguien que sabe que siempre hay más que aprender. Con la determinación de alguien que no va a retroceder a la versión asustada una vez que la ha destruido. Ese es el hombre que construye algo duradero. No el que tiene el golpe de suerte en el momento adecuado. El que construyó desde dentro hacia afuera. El que destruyó el miedo primero. Y el que con esa base sólida, levantó algo que el viento no puede tirar porque las raíces van demasiado profundo. Ese hombre puedes ser tú, no en teoría, en práctica, empezando hoy, con la decisión de que el miedo al dinero ya no toma decisiones por ti, con la acción concreta que esa decisión exige, con la consistencia que transformará esa acción en hábito y ese hábito en identidad. No hay atajos, pero tampoco hay misterio. El camino es claro, y tú ya tienes todo lo que necesitas para recorrerlo. Ahora ve y hazlo. ¿Por qué la mayoría nunca llega? El obstáculo final. Voy a decirte algo que puede que no quieras escuchar. Porque la mayoría de los hombres que empiezan a trabajar su relación con el dinero, llegan a un punto y se detienen. No porque el camino se ponga imposible, sino porque llegan a un obstáculo que es diferente a todos los anteriores. Un obstáculo que no es externo, que no es una circunstancia ni una persona, ni una falta de oportunidad. Es el obstáculo de tener que enfrentarse a la pregunta más difícil de todas. ¿Quién soy yo si no soy el hombre que tiene miedo al dinero? Suena raro formulada así, pero es la pregunta real que aparece en el fondo cuando el trabajo de destruir el miedo empieza a dar resultados. Porque el miedo, por mucho que lo odiemos, también es familiar, es conocido, es parte de la identidad que hemos construido durante años. Y cuando empieza a desaparecer, hay una incomodidad muy real de no saber exactamente quién vas a ser sin él. El hombre que tiene miedo al dinero sabe cómo comportarse. Sabe que cobrará poco, que evitará las conversaciones difíciles, que huirá de las oportunidades cuando se vuelvan reales, que destruirá lo que construya antes de que crezca demasiado. Esa identidad, aunque limitante, es conocida, y el cerebro humano prefiere lo conocido, aunque sea doloroso, a lo desconocido, aunque sea mejor. El paso que la mayoría no da es el de soltar esa identidad limitante sin saber todavía exactamente qué va a reemplazarla. Es el salto entre la versión conocida y la versión posible, y ese salto da vértigo porque entre los dos no hay suelo firme, solo la confianza de que en el otro lado hay algo que vale la pena. Pero ese salto es obligatorio. No hay manera de llegar a la identidad nueva sin soltar la antigua. No hay manera de convertirte en el hombre que quieres ser sin dejar atrás al hombre que eras. Y ese proceso tiene una cuota de dolor y de incertidumbre que no se puede evitar, solo atravesar. Los hombres que llegan al otro lado, los que de verdad destruyeron el miedo al dinero y construyeron algo desde ese lugar, todos pasaron por ese vértigo. Todos tuvieron que soltar antes de saber exactamente qué iban a sujetar después. Y todos, sin excepción, dicen que valió la pena. Que el otro lado era exactamente tan bueno como intuían que sería, que el miedo al salto era infinitamente mayor que la dificultad del salto en sí. Ese será también tu experiencia si das el paso. No lo sé con certeza absoluta. Nadie puede garantizarte nada sobre el futuro. Pero lo que sí sé es esto: quedarte donde estás, con el miedo al dinero tomando decisiones por ti, tiene un coste que ya conoces. Ya has pagado ese coste durante años, y ese coste no para. Sigue acumulándose mientras esperas condiciones perfectas que nunca van a llegar. El salto es ahora o es nunca. No en el sentido de que mañana sea tarde, en el sentido de que el momento correcto para destruir el miedo al dinero siempre es ahora, siempre fue ahora, y siempre lo será. No cuando tengas más información, no cuando las circunstancias sean más favorables, no cuando te sientas más preparado, ahora.
El mapa final, desde aquí hasta allá. Quiero cerrar con algo muy concreto, una imagen clara del camino desde donde estás hasta donde podrías estar. No una hoja de ruta de negocios, un mapa de transformación interior que, seguido con honestidad y con consistencia, produce resultados externos medibles. El primer tramo del camino es el de la conciencia, reconocer que el miedo al dinero existe, verlo sin adornos, identificar exactamente dónde opera en tu vida y cómo se manifiesta. Ese primer tramo ya lo has recorrido si has llegado hasta aquí. Ya no puedes pretender que no sabes lo que está pasando. El segundo tramo es el de la decisión, decidir, de manera activa y consciente, que eso cambia. No que va a cambiar algún día si las circunstancias acompañan, que cambia ahora, porque tú lo decides ahora. Esa decisión no produce cambios automáticos, pero sin ella, ningún cambio es posible. El tercer tramo es el de la acción inicial, la primera vez que actúas en dirección opuesta al miedo, con toda la incomodidad activa, sin garantías, sin saber exactamente cómo va a salir, pero haciéndolo. Ese tramo es el más difícil, porque es el que requiere más energía sin que todavía haya recompensas visibles. Pero también es el que establece el precedente, el que le dice al cerebro, soy el tipo de hombre que actúa aunque tenga miedo. El cuarto tramo es el de la consistencia, repetir la acción, no una vez y esperar resultados dramáticos, repetirla el suficiente número de veces para que se convierta en hábito, para que la nueva manera de funcionar sea más natural que la antigua, para que el cerebro actualice la programación de fondo con la nueva evidencia que le estás dando con cada acción. El quinto tramo es el de la identidad nueva, el punto en que ya no tienes que esforzarte para actuar desde la nueva identidad, en que simplemente eres ese hombre, el que cobra lo que vale, el que negocia desde la fortaleza, el que acumula con paciencia, el que toma decisiones financieras desde la claridad y no desde el miedo. Ese tramo llega solo si recorres los 4 anteriores con consistencia suficiente. ¿Cuánto tiempo tarda? Depende de la profundidad de la programación que estás cambiando. Depende de la intensidad con que apliques el trabajo. Depende de la consistencia con que mantengas la dirección cuando la inercia te pida volver a los patrones conocidos. No hay un número fijo. Pero el proceso funciona. Siempre funciona si se aplica con honestidad y sin buscar atajos. Y el resultado, cuando lo consigues, no es solo más dinero en la cuenta, es un hombre diferente. Un hombre que se relaciona con el mundo desde la abundancia en lugar de desde el miedo. Que toma decisiones desde la fortaleza en lugar de desde la escasez, que construye desde la confianza en lugar de desde la duda. Ese hombre tiene más dinero, pero sobre todo tiene más vida, más opciones, más libertad, más capacidad de impacto, más de todo lo que importa. Y ese hombre lo construiste tú, con el trabajo que decidiste hacer, con el miedo que decidiste destruir, con la identidad que decidiste construir en su lugar. Eso es lo que está disponible. Todo lo que tienes que hacer es ir a buscarlo.